La Gaceta, según la Real Academia Española, es una publicación periódica en la que se dan noticias comerciales, administrativas, literarias o de otra índole. En Francia, la Gaceta tuvo su auge en el siglo XVII y XVIII y en sus comienzos las noticias eran principalmente políticas y militares. Con el tiempo se fueron sumando estas diferentes secciones que menciona la RAE y podemos tomar a la Revolución Francesa como el hecho más destacado de estos 2 siglos. La Gazette fue el primer y principal periódico de la monarquía francesa durante casi 2 siglos y con su influencia en toda Europa, consagró el nombre genérico para los periódicos de noticias bajo el antiguo régimen, que lo podemos describir como el conjunto de rasgos políticos, jurídicos, económicos y sociales. En Francia, en el año 1631, aparece la primera Gaceta semanal, con retraso con las ciudades alemanas. Algunas se publicaban periódicos bisemanal. La Gaceta era editado por Renaud, por encargo de Luis XIII y su ministro Cárdenas Richard. Al poco tiempo se convertiría en un modelo de prensa informativo de Estado. Comenzó a ser imitada por otros países y fue el primer grupo de prensa conocido. El privilegio que tenía Renaud era el derecho a hacer impresiones y vender las gacetas de noticias y relatos de lo que pasa dentro y fuera del reino, de las conferencias y de los precios de la mercadería. También la Gaceta publicaba principalmente noticias políticas y militares de Francia. Renaud publicaba la Gaceta semanal autorizada unos meses antes al impresor Louis Vendôme. La primera en Francia fue con nombre de Nouvelles Ordonnances des Dires et Droits, desde 1631 a 1683, que tenía noticias del extranjero frecuentes extraordinarias, y unas Relations des Nouvelles du Monde desde 1632 a 1633, que eran consideradas como el primer caso de prensa de análisis y comentarios. La difusión inicial de la Gacette era de unos 1200 ejemplares, pero con las rendiciones provinciales pasó a 4500 en 1670 y a 7500 en 1749, en periodos especiales como la Guerra de Independencia Americana, que llegarían a alcanzar unos 12.000 ejemplares. Aunque en los años de la Guerra Civil de Fronda, desde 1941 hasta 1652, tuvo que hacer frente a los panfletos con críticas al ministro, conocido como Mazzarinides, e incluso a un periódico no oficial, como el Courrier Bordalais. El gobierno personal del rey Luis XV retomó un control estricto sobre la impresión. El llamado Rey Sol y máximo exponente del absolutismo de la monarquía, Ilustrado creó los 3 periódicos que complementaban un auténtico modelo de prensa de Estado: la Gacette de 1631, dedicada a la política, el Journal des Savants de 1665, de carácter científico, y el Mercure Galant de 1672, de carácter literario y mundano. Esta prensa oficial y única aseguraba a la monarquía francesa el control absoluto de la información y de la expresión de la cultura. Su nombre inicial fue Gacette, ya que hasta el 10 de enero de 1762 se le conoció como Gacette de Francia, y su fundador afirmaba que era el periódico de los reyes y de los poderosos de la tierra. En 1762, la Gacette se vinculó al Ministerio de Asuntos Exteriores, que la hizo bisemanal como Gacette de France, y en 1789 arrendó su explotación a Panqueque, que sería uno de los grandes editores de la Revolución. En 1672, Denuer de Bissé obtuvo autorización para imprimir un periódico multiformante de las noticias de Mercure Galant, cuya salida produjo gran revuelo en la corte y que la gente le agradó. Después se llamaría justamente Mercure de France desde 1724. El Mercure lo continuó Bissé hasta su muerte en 1710, y ahí publicaba tanto la crónica mundana como la crónica literaria, páginas teatrales y sesiones de recepciones académicas.
Hasta había noticias de matrimonio, de funciones, de nombramientos de altos funcionarios, igual que canciones con música, versitos y enigmas. Durante el siglo XVIII, también llamado de las luces, el espíritu de la clase ilustradora se motivó y volvieron a crear nuevas publicaciones, controladas por el Estado. Así aparecen periódicos mensuales como fue el Journal des Dames, el Journal de Medicine, entre otros, que marcaron una línea de diversificación. Hubo publicaciones alemanas, todas por franceses que estaban exiliados. Otra forma de evitar la censura en el siglo anterior fue que sean editadas por jesuitas, donde no regía la ley francesa. Entonces así pudo el periódico Journal de Treux competir con el Journal de Savants, incorporando reseñas críticas de libros. En 1789 sucedió la Revolución Francesa, donde la burguesía no quería la monarquía. Frente a este conflicto político, la gente quería saber más, por lo tanto la demanda por la información aumentó. Esta información era difundida de varias formas, por ejemplo en volantes que aparecían de manera regular y lo hacía una sola persona, o diarios escritos ya por un equipo y con secciones. A su vez había diferentes formatos como de libro pequeño, de cuarto, de folio, 4 o más páginas y de muchas o pocas columnas. En esta misma época surgieron diarios nuevos, tanto revolucionarios como contrarios. Un ejemplo del revolucionario es el Révolution de París y como ejemplo del contrario el Journal Politique et National. Ambos estuvieron poco tiempo en circulación, pero pudieron imprimir muchos ejemplares. En 1789 surgieron los 2 primeros diarios de información, como lo fueron el Journal des Débats et Décrets, que informaban acerca de los debates de la Asamblea Nacional, y el Moniteur Universal. Estos 2 diarios pasaron la Revolución. El primero duró hasta el siglo XX, mientras que el segundo Napoleón lo tomó como propio. En el siglo XVIII, los diarios de Francia llevan un fuerte retraso respecto a los de Inglaterra. En 1789, los diarios de París no tenían competición con los de Londres, ni en el contenido ni en la audiencia. El retraso se debía a que hasta la víspera de la Revolución, la información política y militar solo la tenía la Gacette. Era un monopolio de información. La historia de la libertad de la prensa suele referirse a la Revolución Francesa y a su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del verano de 1879. Su artículo 11 proclamaba la libertad de la comunicación, del pensamiento y de las opiniones, donde permitía que los ciudadanos puedan imprimir y puedan publicar cualquier cosa. La revolución definió por primera vez la doctrina de la libertad de la imprenta, tal y como se indicaría en Europa en los siglos XIX y XX. En los años posteriores a la Revolución, tanto la libertad de imprenta como la libertad de prensa en Francia fue limitada, ya que hubo supresión de diarios y ejecución de dirigentes que a su vez eran periodistas e informaban. Napoleón utilizó el diario que tomó como propio, como él quería, y manejaba de esta manera la opinión pública. Théophrast Renaudot fue el fundador y creador de la Gacette. Él nació en 1586 en Londres, Francia, y falleció en 1653 en París, en la miseria y en la pobreza. Él fue escritor y también fue médico, ya que se recibió de esta segunda profesión a los 20 años tras realizar la carrera de medicina. Cuando la finaliza, viajó por Europa para conocer el panorama social de los países, y es en este viaje que conoció los diferentes medios de información de los lugares que recorrió, como fueron Italia, Inglaterra, Alemania y Holanda. Entonces decide aplicarlo con la Gacette en su país. Su primera publicación fue en 1631 tras recibir la licencia que le dio el rey. Y de esta manera también es parte de la monarquía este diario. Con el tiempo, gracias al éxito que tuvo, fue cambiando la tipografía y ampliando los contenidos. Y su última publicación fue el 29 de septiembre de 1915.